Bueno, vamos a continuar con la sesión de la mañana dedicada a perspectivas contemporáneas, en línea, por supuesto, con lo que ya hemos escuchado, la interesantísima ponencia de Peter Antonioni. Como hemos empezado un poquito más tarde, les voy a dar paso directamente a los compañeros que muchos de vosotros tuvisteis la oportunidad de escuchar hace un tiempo en el anterior encuentro y que además suscitan muchas preguntas y debates, así que les cedo la palabra a los compañeros de Pablo de Olavide y después tendremos un pequeño tiempo para debate, como hicimos en la sesión anterior, al final. Muchas gracias. Hola. Buenos días, vamos a ir muy deprisa porque nos han pegado muchos palos. Es verdad que la ponente de detrás nos ha cedido generosamente mucho de su tiempo, pero aún así vamos muy pillados de tiempo. Bien, la idea que parte es si esto económicamente era sostenible, si esto tiene algún... Vale, hay dragones, hay magos y todo, pues olvidemos eso, y si esto tiene algún viso de sostenibilidad. Y todo empezaba porque, esto se llama correr, cómo las ciudades esclavistas sobreviven. En un territorio, nosotros básicamente hemos visto la serie, ¿vale? Tenemos muy poca referencia de libros, pero en un territorio entre los mapas y lo que se ve en la tele, semidesértico, hay enormes ciudades con una densidad de población terrorífica que su hinterland no es capaz de abastecer, seguro. Eso lo tenemos perfectamente claro, con lo cual todo el mundo te decía, bueno, pues importan cereal, ¿no? Porque a todo esto, en esta época, lo que se come es cereal. Un gran señor puede que vea de vez en cuando algo de carne, pero la gente come cereal, trigo, básicamente. Por lo tanto, hay que importar cereal. Segunda pregunta, ¿de dónde viene el cereal? Es decir, ¿qué región de ese mundo es capaz de producir cereal suficiente para alimentarse, para almacenar y para exportar? ¿Vale? Eso es en lo que está basado toda esta película. Nos dio por ahí. Bien, ¿qué necesitamos? Necesitamos un marco cronológico, yo soy historiador, por lo tanto necesito un eje cronológico donde situarme. Tenemos que saber cómo de grande es el territorio, cuánta gente vive ahí, qué nivel tecnológico tenemos para producir y combinándolo todo, si hay o no hay excedentes, ¿vale? Entonces vamos a ir repartiéndonos a partir de aquí la intervención. Lo primero, ¿cómo de grande es este mundo? Bueno, el marco cronológico yo creo es medieval y lo hemos situado justo antes de la peste negra europea. Los caminantes blancos, la plaga, lo hemos hecho más o menos. El invierno viene. Todos tenemos más o menos claro que a partir de la segunda mitad de la Edad Media viene lo que se conoce como la pequeña edad de hielo. El clima de la Tierra se enfría y eso que no había coches ni aviones, pero el clima se enfría. Por lo tanto, nuestra foto fija es en esos primeros años del 1300, ¿vale? Ángel. A ver, la cuestión... Rómpelo. Sí. Como ven, soy bastante patoso. Si consigo yo que vaya esto para atrás. Empieza ahí. Gracias. Como estaba diciendo, la cuestión es... Como se quiere ver una población, hay que saber qué densidad hay, porque lo que vamos a intentar utilizar, lo hará ahora después mi compañero Iñaki, es trabajar con unas densidades de población a partir de unos territorios, con lo cual habría que ver las extensiones. Lo primero que se ha hecho, más o menos, es coger algunas referencias al respecto de las extensiones que aparecen tanto en las novelas como en las películas. Supuestamente, la única escala que hay a efectos prácticos es la longitud que se cubre de defensa con el muro en el norte, y eso digamos que sería el valor que se utiliza para reescalar todos los datos, ¿vale? Aquí hemos puesto, por ejemplo, una comparativa de las distancias entre lo que sería norte-sur en los mapas de Juego de Tronos, y saldrían sobre aproximadamente unos 4.824 kilómetros de lo que es longitud de norte a sur, y más o menos eso podría compararse con la distancia que habría entre Faro y, perdón por la pronunciación, Skistibar, en Rusia, ¿vale?
Esto es un poquito más somero, estamos trabajando con ya con los mapas en condiciones, la cartografía esta que ha salido oficial extensible, ya hemos conseguido más o menos digitalizarlo para poderlo trabajar digitalmente con el software, pero bueno, para que quede bonito y ya que estaban hechos las poligonizaciones, una primera estimación con las poligonizaciones, hemos cogido cada territorio y hemos utilizado una estimación poligonal. Esta, para que quedase más mona, la hemos puesto con unos polígonos un poquito más grandes para que se vean, pero teóricamente las poligonizaciones van a tener muchos nodos, con lo cual va a ser más complicado de ver y saldría una distancia de ese tipo. Esto concretamente sería el tratamiento para el dominio. Vamos a trabajar solamente con triángulos, rectángulos y trapecios, ya que se puede aproximar cogiendo trapecios, triángulos y rectángulos muy pequeños, se podría rellenar toda el área, ¿vale? Llevamos a los matemáticos aproximando áreas así desde el siglo XIV a.C., con lo cual vamos a seguir haciéndolo ahora. Tampoco hace falta mejorar esto. Ya que estamos hablando de medioevo, era la técnica que se utilizaba en aquella época para calcular distancia. Bien, aquí os hemos puesto más o menos una distancia de las extensiones que nos salen para cada zona, cada región, cada reino, en kilómetros cuadrados y hectáreas, con una comparativa de algunas zonas del mundo, de nuestro mundo real. Por poner un ejemplo, el norte más o menos vendría a ser 0,9 veces la Unión Europea, o, por ejemplo, el dominio vendría a ser más o menos un poquito más grande que la suma de España y Francia. ¿Vale? Ahí tenemos las distintas cuestiones, pero me voy a centrar en el dominio porque va a ser una de las zonas que después nos van a interesar cuando estemos hablando al respecto de densidades y de excedentes. Bien, estas dos distancias también las podríamos ver como la distancia, digamos, que habría para la parte que rellenaría el norte. El norte correspondería a toda esta extensión. El mapa que hemos puesto aquí del norte está ya escalado con respecto al mapa que estamos utilizando de la Unión Europea, con lo que prácticamente es una extensión bastante considerable de lo que se consideraría nuestra Unión Europea. Es decir, el mundo conocido como Poniente vendría a ser en cantidades totales más o menos el 88% de Europa completamente. Y creo que a partir de ahí, más o menos, Werben, el jefe, habla. Para calcular después densidades de población y estimar también después capacidades de cosecha, teníamos que ajustar territorios con lo que sabemos. ¿Sirve este o sirve el que cada cual se invente? A nosotros este nos convence, o por lo menos nos parece aceptablemente sensato. Entre lo que ha ido en la entrevista diciendo Martín, lo que por ahí parece que son los climas y los ajustes, pues este es sobre estas relaciones entre reinos de Juego de Tronos y territorios de la Europa medieval, se han hecho las estimaciones de densidad de población urbana y después los rendimientos y productividad de la agricultura. Bueno, en cuanto a la población, hemos trabajado con datos de poblaciones de la Edad Media para tener un marco de referencia. Población de las grandes ciudades y también la capacidad de movilizar ejércitos de estos territorios. Bueno, pues hemos trabajado, como tenemos ahí, pues cuáles han sido las principales ciudades de la Edad Media y su población. Y hemos hecho, pues a partir de ahí, hemos hecho esa comparación con las poblaciones de las ciudades del mundo de Juego de Tronos. La circunstancia era que las ciudades de Juego de Tronos eran muchísimo más grandes que las ciudades europeas. París sobre el año 1300 tendría unos 250.000 habitantes más o menos, y Desembarco del Rey estamos entre 500.000 habitantes y 1 millón, dependiendo de si lo pillamos en la primera temporada, lo pillamos en la última, o bueno, ya si eso ya pues... Vale, ya si eso ya no sigo hablando. Pero bueno, estamos entre 500.000 y 1 millón. Si vais viendo, Ciudad Antigua 450.000, Lannis por 250.000, es decir, las grandes ciudades del mundo de Juego de Tronos están bastante más habitadas, lo que serían sus homónimas en la Edad Media. Nosotros hemos partido, en principio, de dos conjeturas. O bien, más bien, Pablo, que ha sido el experto en población, partía de dos conjeturas. Dice, bueno, vamos a calcular la población en función de la población urbana total.
Bueno, a nosotros en principio nos salía una población urbana de 1.600.000 habitantes, con lo cual en principio la población podría ser de 16 millones. Pero con las referencias que tenemos y viendo que Poniente tenemos pocas referencias de poblaciones pequeñas, etcétera, consideramos que esto era subestimada la población y partíamos sobre unos 32 millones de habitantes. La segunda conjetura era a partir de las 5 mayores ciudades. Contábamos la población a partir de las 5 primeras ciudades y a partir de ahí hacíamos ahí la escala. Eso ya se nos iba un poco de madre porque se nos iba a los 183 millones de habitantes. A partir de ahí decimos, bueno, partimos de tres formas de trabajar. La primera, que es la que hemos llamado H1, que sería considerar la densidad de población de cada territorio, ver territorio Juego de Tronos, ver territorio de la Edad Media y a partir de ahí, viendo densidad de población, ver qué población podría tener. La segunda forma de trabajar sería comparar los datos militares con la tasa de reclutamiento, es decir, en función de la capacidad que tiene un territorio para reclutar ejércitos, así tiene que ser su población. Y la última, la que hemos llamado H3, que es con la que al final nos hemos quedado, lo que hemos hecho es relacionar la densidad de localidades por superficie con la tasa de población urbana en la Europa de la Edad Media y a partir de ahí aplicar esa relación a los datos que teníamos. Bueno, pues a partir de eso, y por no enrollarnos mucho más, yo no veo desde aquí. ¿De acuerdo? Esta es la tabla resumen. Si jugábamos con la primera hipótesis, con la H1, pues nos salió una población de más de 100 millones de habitantes. Si nos íbamos por la de los ejércitos, nos quedábamos bastante cutrecillos, unos 20 millones. Aquí, entre otras cosas, el problema es que sí que hay veces que en los libros sí que da bastante referencia de cuántos soldados hay y en otras, pues ninguna. Te imaginas que te lo tienes que imaginar, no te dice nada. Y luego la H3, en la que teníamos dos versiones, una en la que los ajustes los hacíamos considerando que las ciudades que teníamos eran megaciudades, pero claro, a la hora de ver la tasa de urbanización, pues claro, no es lo mismo en un territorio meter Manhattan, ¿de acuerdo?, que meter una ciudad de 200.000 habitantes. Si nosotros cogemos Manhattan y la ponemos en medio de Francia, de la Edad Media, desde luego eso tiene que afectar al nivel de urbanización seguro. Estamos hablando de 1.500.000, 1 millón de habitantes en un entorno donde se suponía que debía de haber unos 250.000 en esas grandes ciudades. Y luego el H3B, que hacíamos ajustes con ciudades y villas, es decir, a partir de los mapas podíamos distinguir lo que podían ser castillos, lo que podían ser torres defensivas, villas más grandes, villas más pequeñas. Y a partir de ahí eso nos daba una población de 55 millones de habitantes, 55 y medio, que es con la que nos hemos quedado. Vale, como horquilla no está mal, entre 55 millones y 72 millones, los medievalistas hacen horquillas mucho más alucinantes todavía y se quedan tan tranquilos, por lo tanto, bueno, no está muy mal. Y sí, Jorge, lo hemos hecho también con tus números, ¿eh? Y no cuadra. Bien, sabemos algo de rendimientos y productividad de la agricultura medieval. El problema es que son datos muy fragmentarios. El monasterio de tal sitio, el sitio de tal otro, y normalmente suelen ser de sitios donde los rendimientos, que es cuánto grano obtengo por cada grano sembrado. Yo siembro un grano de trigo, obtengo 3, obtengo 4, obtengo 5, obtengo los que sean. Bien, Crichton más o menos da en esa columna rendimientos de la simiente y posteriormente Pearson y Pounds pues estiman que hacen falta 4 hectáreas por persona para mantener a una persona. En esas 4 hectáreas entra cultivos, cereales, bosques, viñedos, etcétera. Entra todo menos el barbecho. Por lo tanto, tendríamos que sacar el barbecho en un momento dado. Y más o menos estimamos y sabemos cuáles son las rotaciones de cultivo. Bien la trienal, que cultivas el 66% de la tierra, bien el año y vez, que cultivas el 50%. Curiosamente, en algunas zonas superpobladas, la agricultura retrocede, si podemos hablar retrocede, al sistema bienal porque produce más trigo que en el sistema trienal, que produce más cebada y más avena. Tienes más cerveza, está bien, y tienes más comida para los caballos, pero la gente entre comer y beber, salvo que estés completamente alcoholizado, primero comes y después, si puedes, bebes. Bien, por lo tanto, hemos hecho una regla de 3 inversa para saber en el resto de territorios, con los que está en rojo en nuestra estimación, cuánta hectárea necesita una persona para sobrevivir, más o menos.
Bien, Ángel ha calculado todos los territorios en hectáreas. Hemos asignado, ya lo habíamos hecho antes, cada territorio de Juego de Tronos a un territorio europeo medieval, a ojo. Hemos ajustado esas hectáreas, es decir, hemos quitado lo que son altas montañas, bosques cerrados, etcétera. Hemos quitado los viñedos de las zonas vitivinícolas. Cuidado, porque el viñedo está muy extendido, mucha gente tenía 3 viñas y hacía su vino, casi todos los curas, aquí no, pero no sé si usarían vino, tienen un viñedo para el vino de mise, entonces lo tienen pegado. Eso está estimado dentro de las 4 hectáreas que hace falta para sobrevivir. Y después tenemos las hectáreas cultivables, quitado el barbecho. En los años y veces, muy fácil, la mitad es cultivable, la mitad está en barbecho. En los trienales el 66% es cultivable, el 33% es barbecho. Bien, a eso le hemos aplicado hectáreas por persona que hacen falta en esos territorios y obtenemos cuántas personas serían capaces de mantenerse en el sistema. Claro, nos dan 72 millones largos, pero ahí hay un truco, hay un fallo en el modelo, que es que el norte nos darían 20 millones de habitantes. Hombre, sabemos todos que Jon Snow espabilado no es, con lo cual yo que sepa contar no lo tengo muy claro. Y él dice que en el norte vive menos gente que en Desembarco del Rey, que viven menos de 1 millón de personas. Sabiendo que la fuente es Jon Snow, la podemos descartar perfectamente y estimar de otra manera. Pero evidentemente no parece que en el norte, tú ves la serie, allí no hay nadie, haya 20 millones de personas dando vueltas. Con lo cual nosotros hemos ajustado la población del norte. ¿Cómo lo hemos hecho? Bueno, sabemos la población que nos da en función de la tasa de urbanización y de la densidad de población, y estimamos que en el norte hay un 10%, es capaz de mantener un 10% más, y el norte produce lo suficiente para la subsistencia de su población y genera un pequeño excedente, porque si no, Sansa no podría almacenar y no se generaría ese mínimo colchón que normalmente una sociedad de subsistencia en una temporada buena, que todavía es verano, generaría. Con lo cual, ajustada la población del norte en función de esto, y nos daría en torno a los 4,5 millones, cosas así. Jon Snow no sabe contar, por lo tanto el dato parece viable. El sistema mantendría unos 57 millones de personas y generaría un saldo de 3 millones que te permitiría almacenar, te permitiría exportar y sobre todo, y después de lo que ha dicho Peter, te permitiría mantener la caballería. El caballo consume grano, el caballo es muy caro de mantener. Con lo cual, bueno, esos sistemas trienales que están produciendo cebada y están produciendo avena mantendrían a esa caballería. El margen es muy, muy pequeño, pero es viable. ¿Por qué? Porque estaríamos en una foto fija del final del ciclo expansivo medieval del 1340 a 1345, antes de la peste negra, donde Europa en muchas zonas está en el tope maltusiano. De hecho, ya empieza a haber hambruna, ya empieza a haber malas cosechas, ya el efecto maltusiano empieza a funcionar en muchos territorios. Bien, y después, ¿un minuto tengo? Sí. Vale. Eso está muy bien, pero a mí no me sirve de nada tener excedente en un punto del sistema si no tengo flujos comerciales que me permitan mover esos excedentes. Bien, más o menos nuestra idea es que el cereal se mueva así. Básicamente saldría del dominio hasta Volantis. Sabemos que Poniente, por ahí dicen que no comerciaba directamente con los esclavos, es sensato. Además, Volantis tiene ahí, si ampliáis los mapas, un delta, que bueno, haciendo así eso parece el delta del Nilo, con lo cual podría cierta producción de cereales que llevaría a la vía de los esclavos, y hay un cierto movimiento de cereales que debería llegar a Karth, que está en medio de un desierto, una ciudad enorme, es decir, que esa gente tiene que importar de algún lado. Algo tiene que salir hacia Bravos, porque Bravos seguro que no tiene autosubsistencia, es una laguna rodeada de montañas, tienen que importar, y estimamos que las ciudades libres en su interland son capaces de sostenerse, siempre con el riesgo de si crece la ciudad me voy más lejos a cultivar, estoy más cerca de los Dothraki, con lo cual tengo ahí un equilibrio de cuánto me puedo alejar de la ciudad sin que me rebanen el pescuezo. Bien, las ciudades libres tienen cierto comercio con los Dothraki, y bueno, los esclavos evidentemente vendrían desde el sur, los Dothraki también venderían esclavos, conseguirían algo de cereal, porque los caballos esos tienen que comer, no solo van a comer de la pradera, es complicado.
Hay un movimiento de esclavos, bueno, a Poniente no llegan esclavos, pero llegan trabajadoras especializadas a las empresas de meñique y eso, hay cierto movimiento de personal altamente especializado. Movemos esclavos por ahí. El lujo tradicionalmente viene desde Oriente, eso ha sido una constante en Europa, y lo que aquí más nos importa es que evidentemente tendríamos flujos de oro desde Poniente hacia esos. Eso explicaría que poco a poco hay una enorme carestía de numerario en Poniente. Las minas han acabado, hay un drenaje perfecto que es sostenible con el final de la economía medieval del XIII y con la crisis romana del siglo III, cuando está saliendo moneda y saliendo metal precioso hacia Oriente, y no equilibraría. Tenemos un problema, yo no me he leído las novelas, pero en la serie no sale ningún medio de pago que no sea el cash, con lo cual no hay ferias comerciales, no hay letras de pago, no hay nada de esto que permitiría y haría más fácil el flujo. Y encima me han sobrado 10 segundos. Vea, listo papeles. Bueno, muchísimas gracias. Es verdad que han sobrado 10 segundos, con lo cual perfecto. Y además os agradezco porque sé que sí, de eso estaba ya pensado. Que habéis hecho un esfuerzo grande y además muchos datos. Sé que estáis pensando aquí, además Jorge seguro que querrá hacer alguna consulta, pero lo dejamos para luego a ver si tenemos un huequito y así voy a acelerar y llamo a la siguiente ponente, Katy Naornava, de la Universidad de Granada, que nos va a hablar también de un tema yo creo que muy interesante, que es el cambio climático, la crisis medioambiental en el mundo antiguo, en el mundo de Juego de Tronos, perdón. Está ahí en el día 2. Bueno, buenos días a todos. Yo escribo mi tesis doctoral sobre Juego de Tronos y el cambio climático, pero la escribo en inglés, por lo tanto me siento mucho más a gusto hablando de esto en inglés. Así que voy a hablar en inglés, pero luego podéis preguntarme cosas en español, en inglés, en ruso si queréis también. So I'm going to continue talking about sustainability, but in this case, this sustainability is related to the environment and ecology. Okay, so in my research, I approach Martin's Saga from an eco-critical perspective, that is the study of literature and the environment. And I will argue that A Son of Ice and Fire can be seen as a narrative of climate change and environmental crisis, which indeed can be taken as parallel of our current environmental crisis. And it is not only because of the fact that the inhabitants of the Seven Kingdoms are facing an inevitable environmental disaster, clearly hinted at in the title of the saga, The Eyes of the Others and the Fire of the Dragons, but also, and most importantly, because of the way the Westerosi deal with it, chiefly overlooking it, its importance, and even denying its existence whatsoever. So while sailing through the pages of the saga, a reader gets trapped in a pseudo-medieval world created by Martin, which interestingly enough portrays an arrogant and corrupted society, reminiscent of our own, by the way, and which is separated into families and clans who fight for the Iron Throne. However, the main characters, as well as the reader and the viewer of the TV show, are blinded by this pursuit of wealth and power and glory and revenge. And little by little, it eventually becomes evident that this battle is no more than a summer game of a child, as Eddard Stark would call it, and that both the characters and the reader and the viewers lost sight of the true enemy, as Melisandre says, an unavoidable environmental catastrophe, the cold and the night that never ends, which, by the way, in the series was ended very quickly. So, among many other things that were mentioned before in this conference, Martin's saga deals with this inevitable ecological and human crisis, which is most entirely ignored or even denied. Yet, as Stark promised, winter is coming to Westeros, and it brings
ice and cold in form of the others, an extremely dangerous ancient race of non-human ice creatures who unpredictably reappeared beyond the wall and with the help of the dead marched towards Westeros to destroy life. On the other hand, we witness Daenerys Targaryen resurrecting the dragons, who were believed extinct for ages and whose uncontrollable fire now means an important threat for all living beings. And another environmental anomaly that is at the beginning of the book is the appearance of direwolf south of the wall. That, as Theon Greyjoy points out, hasn't happened in like 200 years. So it is something very strange, like something weird is happening there. Apart from the dragons, the direwolves, and the others, it's curious that Varys, in one of the book, in disbelief, obviously mentions that there has been a kraken witnessed and seen attacking a whaler. Not a Greyjoy, but a real kraken that is supposedly extinct too. We eventually also realized that all the creatures that are believed to non-existent or that have disappeared, like children of the forest, the giants, the mammoths, actually exist. But the maesters and the world in general in the Son of Ice and Fire ignores their existence. And another curious thing is that George Martin, in a recent interview to Neil deGrasse Tyson's Star Talk, mentioned that, by mistake, by the way, he didn't want to reveal anything, but he mentioned that in the forthcoming books we will see unicorns in the Isle of Scargos that are also believed to be extinct. So this sudden atavism, that is biological resurrection or reappearance of something, indicates the important climatic changes that both continents suffer and which leave humanity on a disadvantageous side in this game of natural forces, as I like to call it. However, it is important to mention that this coming environmental threat is not unprecedented, since the known world has suffered from several natural cataclysms before and which deserve our attention. The first one is the Great Floods that supposedly happened when the first men came to Westeros and tried to dominate the continent. And according to some legend, the children of the forest wanted to defeat them, and they gathered the magic, dark magic, and flooded the arm that is now the broken arm, and they made the neck a swap that is now existent. However, the narrator of The World of Ice and Fire highly doubts that the Greenseers could have such power and claims that it is likely that this inundation of the neck and a breaking of the arm were natural events. And these natural events affected the Isle of Pike and also Valyria, because after this inundation, Valyria was divided in several islands, and Pike, that was supposed to be a bigger island, became smaller. Another environmental cataclysm was the Long Night that lasted for generations. These creatures, the ice creatures mounted on ice dragons and who resurrected horses and dead people, they came in order to destroy life in Westeros. But not only in Westeros, because in the World of Ice and Fire we find instances of this darkness or of this long night also in Essos, where the biggest river, Roiner, dwindled and disappeared and was actually frozen. And as well, in Ashai, there are some annals of this darkness and of the hero, Azor Ahai, who fought against it with the Red Sword. So this long night not only affected Westeros, but the whole, let's say, world of A Song of Ice and Fire. And finally, the most recent, let's say, even though it is actually ancient, catastrophe was the Doom of Valyria. It was the cataclysm that the world had never seen, where dragons disappeared, where lakes were boiling, and the air was full of ash, and it was a disaster. And nobody actually knows what caused the doom, but most say that it was natural cataclysm, basically the volcanic eruption and catastrophic explosion caused by all 14 flames together. However, there is some
I don't know, if it is a connotation or some possibility that humanity had something to do in this event, because the Valyrians hungered for some metals and minerals, and they exploited the mines of the freehold. And actually people believe that the doom was because they were very ambitious and very hungry. So could it be somehow anthropogenic? We will probably never know. And another important thing is the inconsistency of seasons, because when we read the book or when we see the film, we realize that nights or winters last for generations, and summer, for example, the last summer was 10 years, 2 tons and 16 days, and it is officially the longest summer in the living memory. Sometimes there are instances of false spring, and so the seasons are somehow inconsistent. So through the Citadel has long sought to learn the manner by which it may predict the length and change of seasons. All efforts has been confounded. Septon Barr, for instance, thinks that the inconsistency of seasons was a matter of magic and not trustworthy knowledge. However, we find another Meister who based his research on the movement of stars in the firmament, and even though he argues unconvincingly, he still argues that the seasons might once have been of a regular length, as days are nowadays. However, there are no evidence. And hopefully, as Martin once said, in the forthcoming book, if they ever come in, we will learn the origin of the reason of these irregular seasons, hopefully. Even though it is unclear, and I cannot argue that the environmental cataclysm and the current changes are anthropogenic, that is, caused by a man, the way this environmental crisis is treated is a big handicap in the finding of the solution. And in order to understand the treatment of this environmental crisis, I thought that it would be important and interesting to have a look at the evolution of human-nature relationship. A Song of Ice and Fire retells the different stages of the development of human civilization, from the most primitive and humanoid races like the giants and the children of the forest, through the first pagan and environmentally friendly first men, to the most technologically advanced social groups of the Seven Kingdoms. And actually, the turning point of the history was the arrival of the Andals, who are thought to be the originators of the current Seven Kingdoms, and they came to Westeros guided by their sacred book, the Seven-Pointed Star, in search of the promised wealth in foreign lands. And this is important because their conquest was religious. They followed a religious prophecy, let's say. And not only did they destroy the sacred woods of the children and the first men, as it was a foreign and unacceptable religion, most importantly, they promoted the attribution of a spatial status to humanity. The faith, as well as Genesis does, states that God created man in his own image. In contrast with the silent and wild old God of nature, the 7 aspects of God are anthropomorphic, that is, they are similar to us. And because somehow these 7 are projections of their worshippers. As a consequence, being both physically and morally reflected in the aspect of God, humans are perceived closer to the divine than any other living or inert being, which provides them with the unique and spatial status, thus granting them the feeling of superiority to the modern human world. And as Lynn White in The Historical Roots of Our Ecological Crisis points out, this emergence of civilization is closely bound to the development of the idea of human exceptionalism, for which sake everything in the world has been created, and who are considered the only intrinsically valuable beings, and obviously allowed to exploit the natural resources and the land in general. This human-centered worldview leads to hierarchical understanding of the world, the great chain of being, the medieval idea of the great chain of being, which strongly contrasts with the egalitarian worldview of the children and, to a certain extent, of the first men. It also leads to a dualistic or binary perception of the world, an artificial division into human and non-human, civilization and wilderness, culture, nature, man and woman, body and mind, etc., etc. This positioning, which seeks to separate humanity from the more than human world and which promotes a need for human control over everything that exists, lead to the contempt and fear of the agency of the natural environment, or in other words, to ecophobia, that is the term coined by Simon Estok.
in the saga, we can see that the human need to subjugate more than human nature leads not only to this ethical or hierarchical separation, but actually to physical isolation from more than human nature that cannot be controlled. We can see the wall can be seen as a tangible barrier that divides Westeros into safe human-dominated territory, that is south of the wall, and the wilderness, north of the wall, the trackless dug beyond, a haunted forest full of terrorists, a disaster. Okay? The wall is thus shown as the end of civilization that delimits the land where human laws rule. And this way we can see the humanity portrayed in complete isolation from the nature, where untamed nature is seen as the source of fear and destruction, which is better avoided and kept beyond the wall, just not to face the danger whatsoever. However, I believe that this physical isolation does not truly protect humans from any danger coming from beyond the wall, but I would say it makes humans especially weak, ignorant, and even hopeless in the environmental battle still to come. Though sometimes human hubris goes even further, genuine mastery of nature, for instance, the Maesters of the Citadel, that is the scientific center of Westeros, see themselves as creators and who are in control of every natural event, for example, as the change of the season. Curiously enough, it is not officially autumn or winter or summer until the Citadel says so, even though the rest of the characters might have already noticed that the season has changed. Archmaester Marwyn tells some that the world in the Citadel is building, this is an important bit, has no place in it for sorcery or prophecy or glass candles, much less for dragons. This quote not only points at the fact that humanity sees the world as being something under their control, something they create, but also at the total detachment from the human nature, and it is evident that humanity has influenced the more than human world and is responsible for the biodiversity laws as well, extermination of various more than human creatures, as Leaf says to Bran, okay? So like lions, mountain lions, unicorns, etc. We do not know if they were slain by hunting or just probably because of the unintentional destruction of their natural habitat and their resources, obviously. However, human arrogant knowledge fails to predict the reappearance of dragons. We can see that they negate the existence of dragons, the existence of the children, the existence of everything that is not under their control, and which actually is a huge impediment for the solution of the crisis, because if you say that the danger doesn't exist, you cannot save the problem. And in fact, human science is ridiculed, is portrayed as blind and chained and pulling them to the ground. And humanity as a whole is presented as powerless in this environmental battle because even their weapons are of no use, neither is their anthropomorphic God, whose reign ends with the wall, let's say. On the other hand, through the eyes of Bran Stark, we realize that nature is not only the source of destruction and fear, as it is probably, but most importantly the source of deep knowledge, which is only available for those who break the artificial wall that separates the human from the non-human world, and chooses to live on the egalitarian terms with nature, as Bran does. Jojen Reed tells Bran once that he has a third eye, which requires uncovering, but not just the uncovering with your finger, but with your heart. And I love this quote as the following: with 2 eyes you can see my face, with 3 you could see my heart, with 2 you can see that oak tree there, with 3 you could see the Archon oak that grew from and the stump that it will one day become. With 2 you see no further than your walls, with 3 you would gaze south to the summer sea and north beyond the wall. This points at the need of opening our eye to nature, becoming more environmentally friendly, and abandoning this idea of human superiority and supremacy, let's say. So once this gate towards nature is open, the character, in this case Bran, is provided with an extraordinary wisdom, deep as the root of ancient trees. And also he can see what the trees have seen, be it yesterday, last year, or 1,000 years past. And as a way to conclude, I think that this eco-critical approach to Martell's saga reveals that human-nature relationship promoted by anthropocentric dominant worldview is unsustainable, as my colleagues have mentioned before.
While the citadel leads towards human-nature dualism and misunderstanding or neglect or even denial of ecological crises, the wisdom that nature gives access to not only highlights the need for human-nature reunion, but also uncovers the possible solution to the impending environmental threat. History shows that only the alliance between the children and the fast men could put the end to the long night. Only the weapons used by the children of the Forint and the ancient Valyrians that are made of natural material in the volcanoes, the obsidian or the dragon glass, will dismay the others. So this emphasizes the need for humanity to look for natural wisdom and powers, and if humans open their eye to the modern human world and put aside their anthropocentric values in favor of the creation of a holistic biocommunity, where every living and inert being plays an indispensable role, like the trees and animals, not only humans, will they be able to survive not only in the battle against the coming threat, but also, and most importantly, in the cycle of life itself. Thank you. Thank you also very much for keeping a little, on time. On time, thank you. At the whole. We are a little behind schedule, but still, if Rosa give us 15 minutes, we can have a short debate, okay? Bueno, pues si os parece, subir a la mesa y nos organizamos. Os dejo espacio aquí. Y podemos hacer una ronda de preguntas. Quería realmente, antes de cederos la palabra, agradecer a los conferenciantes, vamos, las papers que se han presentado, porque la verdad son muy interesantes, muy innovadores, y el trabajo que habéis hecho es magnífico, y me consta que habéis hecho también un esfuerzo para manteneros en el tiempo, que ahora nos va a permitir pues hablar un rato y que os hagan preguntas. Así que muchas gracias y enhorabuena. Desde luego estoy deseando ver vuestros papers escritos y los capítulos del libro. Muchas gracias. Somebody wants to ask? Thank you. Hola. Yo tenía una pregunta para vosotros. Me ha gustado mucho vuestra presentación, y solamente hay una cosa que no me ha terminado de quedar clara, es si al final las ciudades, al final no he terminado de entender si las ciudades del mundo de Martin son o no son coherentes. Por un lado, por si de verdad es posible que surja de forma natural una ciudad en una zona que no es autosostenible, y por otro lado, hasta qué punto es coherente, porque creo que, si no he entendido bien, estáis diciendo que el mundo de Martin está más urbanizado que el de la alta edad media, la baja edad media, perdón, en la que teoría se basa, ¿no? Que Desembarco del Rey tiene más población, que hay ciudades más grandes y con más población. Entonces, ¿hasta qué punto es coherente ese nivel de urbanización con el tipo de sistema que presenta Martin, tan feudal, tan rural a veces, con lores que viven fuera de esas ciudades, pero aún así mantienen un gran poder, muy basado en el castillo, muy basado en el sistema feudal, básicamente? Bueno, ¿sabes? En un mundo donde hay dragones y hay magos y hay muertos vivientes, la coherencia la justa, ¿vale? La justa. Es un mundo menos urbanizado porque hay menos ciudades. Lo que tenemos son ciudades muy grandes. Coherente. Con las superficies que nosotros calculamos, sostenible. Por los pelos, pero sostenible. Usando los números de él, no. No, porque las ciudades siguen siendo igual de grandes, con menos territorio, la población no cae proporcionalmente a lo que cae su superficie con los datos que él maneja, con lo cual el excedente apenas es del 0,5%, con lo cual no funcionaría. Es imposible que ese mundo superficialmente mucho más reducido funciona. No había las grandes ciudades medievales no llegan a Desembarco del Rey. Sería lo más parecido a eso sería cualquier megaurbe de país subdesarrollado actual, donde la población se concentra masivamente. Si ves los mapas, apenas hay pueblos. Hay 6, 7, 8 pueblos por ahí desperdigados, no es sensato. Es decir, no es sensato un mundo donde hay megaciudades
mini pueblos, unos pueblecitos, y después nosotros hemos estimado que al lado de cada castillo, y es relativamente razonable, hay algún tipo de poblamiento. Más que nada, en cuanto tengas que suministrar diversiones a las tropas del castillo, te quieran suministrar no sé qué, el herrero viva afuera, venga la familia del herrero y 4 cosas, al final al lado de un castillo suele haber un pequeño poblamiento y los que se van allí para estar guarecidos. Sería una tela urbana muy, muy rara, no comparable con la red urbana de la Europa medieval del siglo XIV. Sí, por aquí Jorge, por alusiones. A mí me parece un debate... Aposta, alusiones aposta. Primero, felicitaros por el trabajo que habéis hecho, sobre todo ya por el hecho de calcular de manera manual todo el porcentaje de todo el territorio. Ya discernimos ayer que en realidad las diferencias vienen sobre todo de una base metodológica a la hora de interpretar cuál es la longitud del muro. Así que ya no meter. También como medialista que se siente cómodo con las grandes horquillas que damos para la propia Edad Media, porque encontrarse una fuente cuantitativa es un poco como una estrella fugaz. Y siendo arqueólogo también, yo con una horquilla cronológica de 2 siglos, yo me doy por contentísimo. Así que va. Pero bueno, aparte creo que tiene más gracia la divergencia, porque casi hace que, igual que interpretamos de forma muy distinta las mismas fuentes, también interpretamos de forma distinta la fuente del libro. Sí que es verdad que como decís, la red urbana siempre parece que va a estar siempre desproporcionada, sobre todo porque en Martin, efectivamente, el poblamiento menor pasa olímpicamente de mencionarlo. Siempre hay aldeas como mención genérica. Lo que sí quiero apuntar un poco, como ya, esto ya es más fuente cualitativa mía, me da la impresión de que el norte, tanto a nivel antropológico, no va a ser nunca capaz de mantener su población veraniega con el nivel decente que tenga. No ya metiéndome en los datos, sino porque siempre da la impresión de los pocos que sale de antropología del norte, aparte de los inviernos duros, por ejemplo, a los clanes norteños de las montañas se menciona que es muy común que en los inviernos la parte más envejecida de la población decida que se va a cazar y no vuelva jamás. Vale, ya también leyendo en el último libro de Fuego y Sangre, que quizás ahí sí que ya no, como hace poco, no está muy bien leído, pero en una de la Guerra Civil, de la Danza de los Dragones, la intervención norteña, que son de los lobos del invierno, se especifica claramente que son tropas ancianas que se van al sur directamente a morir para no ser una carga poblacional. Por lo que da la impresión de que a nivel antropológico casi nunca consiguen mantener con el excedente que se genera en verano, que también es muy curioso que ahí sean los propios señores feudales los que insisten muy a menudo en cuánto se tiene que guardar la cosecha, y el maestro Lewin se pasa todo el segundo libro diciendo que hay que ampliar el porcentaje que se guarda, que es muy raro que sea, por lo menos en la Europa medieval, el que gestiona el excedente que necesita para sobrevivir, y los cálculos lo hace el campesino, que al final es el que más controla y no tanto los señores. Pero me da la impresión de que a ese nivel, para el invierno no son sostenibles. Tienen que tener en cuenta que el mundo de fantasía, con inviernos que pueden durar hasta 10 años, pues es complicadísimo sobrevivir a ello. Sí, tienes razón. Pero también en un mundo como ese lo que tendría sería partidas de norteños que bajan a cosechar al sur a cambio de cereal, pagos o lo que sea, como hacían los gallegos en España, que iban dando la vuelta reforzando las cosechas, pero eso tampoco sabemos si los hay. Bueno, es verdad que en algunas películas van haciendo unos tipos haciendo una especie de septos o de graneros o por ahí donde se va el perro. Eso sería lo normal. Hombre, si tienen capacidad de almacenar, algo de más de lo que se comen están produciendo. Que hagan un ajuste con los viejos, pues sí. No, pero que no niego que generen excedente, lo que digo que me da que a nivel antropológico, por lo menos para los inviernos duros, no consiguen generar el suficiente como para que pueda mantener a la población sin tener que tener estos recursos. Aquí estoy tirando un poco así. Sí, pero estamos al final del verano. Nosotros hacemos una foto fija de justo del final del verano. Sí, no, es un momento, veremos el final del momento. Tampoco sabemos claramente cuándo empiezan a guardar el excedente para el invierno, porque da infernal que es el último año del verano, y claro, así no puede sobrevivir 10 años de invierno, entonces queda un poco el asunto. Sí, es verdad, igual sí que pase también, es probable que pase exactamente como gallego también soy, así que, y siendo hoy el Día de las Letras Gallegas, habrá que recordar a Rosalía con los gallegos yendo a la Sierra de Castilla, pero sí, efectivamente es muy probable que pase. De hecho, gran parte de estas tropas mercenarias que va, aunque sobreviven, o se quedan en el sur, o directamente se van a las ciudades libres a ejercer de tropa mercenaria, para no volver al norte. Es una exportación de factor trabajo y equilibras el sistema. Muchas gracias.
¿Más comentarios, preguntas? Yo, mientras le llevan el micrófono, quería hacer una... No sé, me parece os quería dar la enhorabuena, me parece un trabajo extraordinario el que estáis haciendo ahí con esos, además buscando muchísimas posibilidades distintas. Y este es un mundo de fantasía, efectivamente. Y estoy de acuerdo en que nos encontramos ante un momento antes de una crisis. Vosotros habéis centrado en la crisis de subsistencia del 14 y la peste, pero a mí el modelo urbano que estáis describiendo me recuerda perfectamente al modelo urbano del siglo II después de Cristo, es decir, el modelo del gran imperio romano. Claro que es llevarme el ascua a mi sardina, pero ahí sí hay una mega ciudad en el centro del Mediterráneo que tiene en torno a 1 millón de habitantes y hay una decena incluso en un ámbito, quedándonos en Europa y quedándonos en un espacio más o menos, habéis dicho un 0,8, o sea, más o menos el mismo espacio, hay una decena de ciudades que rondan 250, medio millón de habitantes, o sea que a lo mejor, no sé si valorarlo porque es verdad que el mundo es propiamente medieval, pero desde el punto de vista tecnológico, el medievo y el siglo II, siglo XIII, siglo II, las técnicas... sobre todo el excedente de producción se mantiene a lo mejor en una horquilla que podría haceros permitir, no sé, utilizarlo como un modelo a lo mejor o incluso de contraste, no sé. Sí, pero sin ser, no soy ni medievalista, imagínate, romanista, ni Flores, pero a mí me da la sensación que el Imperio Romano está mucho más urbanizado, la red es mucho más rica, la red urbana del Imperio Romano que la red urbana de Juego de Tronos. Hay ciudades más intermedias, hay ciudades más pequeñas, hay una red, ¿vale? Que tienes un gran centro consumidor y al emperador le va el cuello de que el trigo de Egipto le llegue, porque si no, lo tienes chungo, pero al final tienes un punto que genera el excedente, pero si hay un cambio tecnológico muy importante, no solo la brida que decía Pita, es el arado de vertedera. Sí, eso sí. De pronto entra el arado de vertedera y te permite cultivar más, más profundo, pones bueyes, con lo cual te vas a rotaciones trienales. El cambio agrícola es importante en muchas zonas. Pero el mundo medieval, en ese sentido, yo creo, tendría que comprobarlo con datos, pero desde luego en la zona sur del Mediterráneo el mundo medieval está mucho más ruralizado, lo que no sé cómo afecta a la densidad de población, pero el mundo romano es un mundo en el que hay un abismo entre las grandes ciudades y luego los hábitats normales. Por ejemplo, Itálica nunca llegaría a tener más de 5.000 habitantes, es decir, en España no habría ninguna de esas grandes ciudades, si acaso dos, Tarragona y Mérida, Cádiz a lo mejor, pero que sí creo yo que funciona en la existencia de algunos centros más importantes y luego, sobre todo, la población vive en pequeños asentamientos, de 1.000 habitantes, 500 habitantes, no sé, vamos, por si queréis. Okay. Question for Kathy. It might be also only a half-serious question, but since we heard that we can basically make students enjoy the economics of technology through Game of Thrones, and that politicians like Donald Trump like to do geopolitics through Game of Thrones by posting memes, do you think that it would be easier to convince people of climate change if you would also explain it through Game of Thrones? I think so, yes. Actually, one of the things that I would have loved to include, but I had to leave out, was the climate migration, because in my opinion, if we consider that Westeros is facing climate change, we can see obvious problem with the wildlings. They are humans, and they just want to pass the wall in order to get shelter from the environmental threat that is coming, no? But obviously, just like Trump, no? So there is the wall, and people forget that the actual problem is not the humans, but the environmental disaster, no? And they prevent these wildlings from coming and getting shelter. And in this case, we can say that Stannis Baratheon, even though he has some reasons on his own, and also Jon Snow, they play the role of environmental justice. So they make justice for the wildlings, providing them with shelter. And I obviously think that it is, as everyone, almost everyone, is familiar with
with Game of Thrones, I do believe that it is a good way of teaching climate change, but not through series, probably, because series, TV series looks at it a bit superficially. But the books, they truly show the importance of the connection between humanity and nature through Bran Stark, for example, who becomes the wolf, he becomes the tree. So we can see that humanity is not like black and white with nature, but it's on the continuum, and it's this relationship we create with nature that is important and that actually answers the problem that we have nowadays, because we live isolated from nature. We go and we have barbecue in the countryside, but this is not nature. I mean, we just exterminate nature, and we think that we are the, let's say, that we have the right to do so. And obviously, this leads to some changes and climate changes and unsustainability and things like that. So I do think that it is a good way to teach climate change, even though people are somehow not bored, but probably tired with this topic, and this is a big problem. But that could make it more exciting. Yeah, probably, yes. But if people take it a bit more seriously, not just like that's a game, you know, and so just applying this to reality and somehow learning from the mistakes that people in Game of Thrones commit, probably. That's yes. why I say it was a half-serious question, so Yeah, it shouldn't be like. Yeah. Thank you very much. Pues yo no sé si... Bueno, la última, Néstor, aquí, y cortamos, que si no le quitamos mucho tiempo a la siguiente sesión. Bueno, muchas gracias a los tres. Ha sido muy interesante las tres ponencias. Y mi pregunta iba para vosotros dos. Ha sido realmente muy interesante. Además, me ha gustado sobre todo comparar el trabajo vuestro con su trabajo. Ver esas dos posiciones, ver un poquito la peleita entre vosotros y también la nueva, lo que os ha propuesto el profesor Fernando Lozano. Pero a mí, yo estaba pensando, y es una cosa que pensaba desde tiempo, era la relación entre independizando, dejando el norte alejado del resto de los reinos, su posible relación con la primera estatalización del este de Europa, la Rus de Kiev. Ustedes la habéis relacionado con Bielorrusia, con Rusia en sí misma, y ese tipo de poblamiento, el norte al final es un territorio gigante, como Rusia, salpicado de 4 alcázares y un par de ciudades importantes, que son Puerto Blanco y las Inviernas, no hay más. Y al final esa zona, la Rus de Kiev es lo mismo. Novgorod y Kiev son de las pocas ciudades que tienen importancia y se mantienen gracias a un montón de poblaciones pequeñas, sin una gran importancia, y sobre todo me recuerda, sobre todo me parece interesante resaltar lo que es la propia zona de Ucrania, que es un país granero, que montones de granjas que mantienen a un núcleo urbano preponderante, que me parece muy parecido a lo que ocurre con Invernalia y con los pueblos de alrededor. No sé qué opináis vosotros, si le veis relación o... Nosotros sacamos a Ucrania de la ecuación. Nos parecía demasiado capaz de producir grano como para que cuadrara entre la superficie, los poblamientos y esa maravillosa información que transmite ese dechado de intelectualidad que es John Nieve. Y entonces, si ponías Ucrania, salía muy poblado el norte. Entonces, un norte mucho más poblado no tiene sentido que no vayan arrasando en las guerras. Y lo único que hace, es decir, Star enseña muy bien a sus hijos a dar mandobles, pero ahí el único que tenía 2 dedos de frente militar era Robb, que se lleva la guerra al sur y mantiene a su ejército sobre el terreno, que es lo sensato cuando no esperas que te venga mucho bastimento de tus tierras. Quitas las peleas de tu propia tierra y te vas al tridente a pegar espadazos. Eso es sensato. Robb era un tipo militarmente sensato, políticamente un inútil. Pero es que si metes Ucrania, el norte se te puebla mucho. Y te hace una pregunta rápida. Esa es mi opinión, vamos. Una pregunta rápida última. Con eso último que has dicho de la guerra en el sur, ¿habría sido un poquito más inteligente defender el norte de los caminantes en Fosso Kairin, por ejemplo, en el sur? Con un poquito más de comida, a lo mejor.
llevarte las defensas abajo del todo. Te quedas en el castillo más grande que tienes. ¿Para qué te vas a ir a un castillo más chico? Y vas a entregar todo el norte. Sí, pero el tipo te va resucitando a todos los muertos que tú has dejado a tu espalda, con lo cual también les da más muertos. Pero, Jorge, muy poco, usa el micro poco, ¿vale? Porque tenemos que pasar los últimos comentarios y nos vamos, perdonad. El cuello ante los zombies tendría un poco más de lógica estratégicamente, porque haces un cuello de botella que es más fácil de defender, pero obviamente para mantener un ejército no, porque el cuello es un pantano. O sea que ahí no sale alimentación. Y básicamente los Reed viven básicamente cazando ranas y lagartos. Entonces ahí no mantienes un ejército. No, pero vamos, que tampoco tendrían mucho, porque si coges a la caballería ligera y la mandas a suicidarse, Sí, bueno, claro, una carga sí, a la japonesa, Si vas ya te digo yo que militarmente no dan para para mucho. Bueno, muchas gracias y gracias sobre todo por el entusiasmo que se ve en esta sesión.